Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeros diputados, medios de comunicación, he presentado el día de hoy una iniciativa la cual busca fortalecer y darle autonomía presupuestaria al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. El artículo 17, en su segundo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. De ahí que para asegurar que el órgano encargado de la administración de justicia a nivel local, que es el ámbito de nuestra competencia, tenga los elementos y recursos necesarios para cumplir con este mandato constitucional, es necesario dotarlo de autonomía presupuestal, elevando a rango constitucional la asignación de un porcentaje fijo en el presupuesto estatal, al ser un elemento muy importante para lograr la independencia judicial, en la cual se involucran una serie de factores, entre ellos el económico. La autonomía presupuestal se materializará con la fijación de un presupuesto suficiente para agilizar la justicia cotidiana, término adoptado por nuestro presidente de la República. De ahí que se proponga el que sea un porcentaje mínimo a autorizar, sujeto a que se pueda incrementar en razón de las obligaciones y metas por cumplir, acorde a la legislación vigente. Existen posturas doctrinales que han tenido eco en los criterios del Poder Judicial de la Federación, y es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que es imperativo del legislador garantizar la independencia del órgano encargado de administrar justicia, lo cual difícilmente puede lograrse sin autonomía presupuestal. De un análisis comparativo de diferentes estados de la República Mexicana, podemos diferenciar en esta normatividad nacional, mencionar lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Jalisco. En Jalisco establece su Constitución que en ningún caso el presupuesto del Poder Judicial podrá ser inferior al ejercido en el año inmediato anterior, actualizado con base a la cifra oficial de la inflación que publica el Banco de México. Es todavía más concreta la Constitución Política de Colima. En su artículo 8 se establece: el presupuesto asignado al Poder Judicial será el suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, garantizando su independencia económica. Es decir, el legislador fue visionario y en la Constitución estableció la independencia económica del Poder Judicial. Mientras tanto, en Michoacán, su Constitución Política establece que la independencia económica del Poder Judicial la garantizará el Congreso del Estado, asignándole un presupuesto suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones. En el estado de Chiapas, en el 2010, estableció que el porcentaje mínimo asignado al Poder Judicial se efectuará de manera gradual, siendo en el ejercicio 2011 no inferior al 1% del gasto programable y en el 2012 no inferior al 2%. De un año a otro fueron a incrementar en un 1% su presupuesto, es decir, un 100% del total. En este tenor, en el Estado de México, también su Constitución Política local dispone que el presupuesto de egresos del Poder Judicial que se apruebe no podrá ser menor al porcentaje que represente de los ingresos ordinarios del Estado correspondiente al año inmediato anterior. Es decir, en ningún caso el presupuesto anual de egresos que se apruebe para el Poder Judicial del Estado, estamos hablando del Estado de México, no podrá ser inferior al 2% de los ingresos ordinarios del Estado para el año fiscal de que se trate. Y el legislador estableció un transitorio en el Estado de México, donde en el 2013 establece que se le asignará el 1.71, 2014 el 1.78, hasta llegar al 2017 con el 2%. Esa fue la medida que tomaron en el Estado de México. En Yucatán, el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser inferior al 2% del total del gasto programable. Así se establece en la Constitución de Yucatán. Es así, compañeros, que resulta indudable que el asunto presupuestal ha sido de las cuestiones más vulnerables de los poderes judiciales locales, y mientras estén dependiendo del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, mientras cada año estén con la incertidumbre de que si solamente alcanzarán a cubrir sus gastos corrientes, pues no pueden programar la apertura de juzgados, en este caso
que no beneficia tanto a la autoridad del Poder Judicial, sino en este caso a los ciudadanos que claman justicia, y donde vemos cómo año con año en el tema familiar, en el tema de las pensiones de alimentos, entre otros, los administrativos, pues cada vez van en aumento, y en ocasiones el presupuesto va en decremento, hablando en porcentajes. Es así que en Aguascalientes, si hablamos del año 2011, el Poder Judicial se le otorgó el 1.63% del presupuesto estatal. En el 2012 disminuyó al 1.59% y en el 2013 bajó aún más al 1.56%, mientras los ciudadanos que clamaban justicia cada vez aumentaba. De ahí que el ciudadano se pregunte ¿por qué es tan tardado mi juicio? Entonces, por lo que hace al ejercicio fiscal 2014, se autorizó el 1.57 y el 2015 fue lo mismo, el 1.57. Es así que se propone establecer en el artículo 51 de nuestra Constitución local un presupuesto fijo para el Poder Judicial del Estado que vaya incrementándose de forma gradual en cada ejercicio fiscal, hasta otorgar para el año 2020 el 2.5% del porcentaje estatal del gasto programable. Es una modificación al artículo 51 de nuestra Constitución con un transitorio, concluyo, presidente, con un transitorio que establezca que en el 2016 se establezca al menos el 1.7%, estamos hablando del 100% del presupuesto del Estado, y donde estamos solicitando al menos el 1.7% de todo el gasto para un poder de los tres poderes, para el Poder Judicial, y así en el 2017 el 1.9%, hasta llegar de manera gradual y progresiva en el 2020 al 2.5%. Considero que esto estaría dándole una auténtica autonomía, no solamente presupuestal, sino política y en todas las áreas al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, y a la conclusión de esto, pues los más beneficiados son los ciudadanos que claman justicia y que buscan que ese artículo 17 de la Constitución se haga realidad, que toda persona tenga derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado.